De Tres Fronteras y un poco para hablar lo que estuvimos leyendo, viendo en estos últimos tiempos sobre las cárceles, las torturas, las humillaciones, también los abusos sexuales, que se incrementan las muertes, que se incrementa, quieren cerrar la cárcel de Devoto, parece que es inminente también, se viene hablando hace mucho, pero parece que es inminente, y también sobre la inseguridad que está pasando. Para eso invitamos a Jesús Cabral, que es periodista, es redactor en Tiempo Argentino, escribe sobre policiales, cárceles y derechos humanos. También él estuvo preso y estudió sociología dentro de la cárcel y fue fundador de la CUSAM, universidad que funciona en el interior de la cárcel federal de San Martín, que eso también lo ayudó y piensa que es para hablar un poco sobre formas de cómo también atravesar esto y reincidir en la sociedad. Así que bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y se suma también a nuestra mesa Lu, nuestra compañera Lu Castro Feijó, que también, además de ser nuestra compañera de Radio La Plapla, es abogada, así que se suma también con su mirada desde ese lugar. Así que bueno, un poco esa introducción de lo que venimos leyendo, leímos tus notas que has publicado y que has estado contando, y para saber un poco cómo es la situación de las cárceles hoy en día. Y las cárceles en términos generales están funcionando con mucha más violencia que en otros tiempos. Tenemos problemas que son estructurales en la cárcel. La misma cárcel se presenta como un problema estructural en la sociedad, y cada uno de los servicios penitenciarios, por un lado el bonaerense y por otro lado el federal, tienen sus particularidades y algunas cosas en común. Por ejemplo, la falta de atención médica es algo que atraviesa a todo el sistema penitenciario, provincial y nacional. Las muertes que se generan en su gran mayoría son por falta de atención médica. Y otra cosa, por ejemplo, una particularidad que tiene las cárceles provinciales es que están totalmente destruidas, viejas, con instalaciones precarias, cosa que el Servicio Penitenciario Federal no lo tiene. El Servicio Penitenciario Federal está bien su estructura edilicia, pero tiene sobrepoblación y hacinamiento, que eso también se comparte con el servicio penitenciario bonaerense, que también tiene sobrepoblación y hacinamiento. Ahí tenés, por ejemplo, para marcar una diferencia. Okay. Y Jesús, si tuvieses que más o menos contar, digamos, ¿por qué pensás que hay un agravamiento de las condiciones de detención en general en las cárceles? Y pienso que se está, la violencia se está emitiendo desde el aparato estatal, y eso genera mucha liberación, ¿no?, de la violencia. Si bien la violencia es un problema estructural que tenemos en la sociedad, se puede disminuir, apaciguar, mitigar, no erradicar, porque es un problema estructural. Lo que pasa es que ahora, como estamos viviendo en un gobierno tan violento, la sociedad replica esa violencia, y esa violencia que están recibiendo las personas que están detenidas, luego también se va a replicar en la sociedad cuando salgan, y vamos a tener mucha más violencia y la delincuencia va a ser mucho más sangrienta. Claro, vos en algún momento te escuché leer alguna nota que te hicieron y que comentabas, ¿no?, que en cada detención uno se va profesionalizando para ser criminal, ¿no? Entonces parece que en realidad la cárcel no está cumpliendo su función, y en ese sentido preguntarte sobre eso, ¿qué opinás y qué función debería cumplir la cárcel? Sí, las cárceles históricamente funcionan como una escuela de perfección a la delincuencia, porque hay un problema que es los penitenciarios están a cargo del tratamiento y de la vigilancia. Ellos tendrían que estar a cargo de la vigilancia, y el tratamiento tendría que estar a cargo de la sociedad civil, de los profesionales de la educación y demás artistas y gente que vaya con ideas piolas para los pibes en los penales, y las pibas también. Y en ese sentido, Jesús, un poco tu experiencia como fundador o fundador junto con un grupo de compañeros del CUSAM en su momento, y también digo las experiencias que existen a nivel de las cárceles federales, sí, como en Devoto o en el CU, en el Centro Universitario de Ezeiza, ¿qué podés contar o decir acerca de esas experiencias, ya sea universitarias o de formación, digamos, en el marco, en el contexto de encierro?
Bueno, el programa UBA 22 lleva funcionando en cárceles federales más de 40 años, tiene toda una tradición de abogados ya recibidos. El de UBA 22, para contarle a la gente, UBA, es el que funciona. UBA 22 es el del programa de la Universidad de Buenos Aires que funciona en las cárceles federales. Exacto. Y cuenta con ya muchos graduados, está haciendo un trabajo muy importante en cuanto a la seguridad, porque la educación es seguridad. Porque, por ejemplo, yo delinquía durante toda mi adolescencia, la pasé en institutos de menores, de mayor, también seguí delinquiendo y estuve 10 años y 8 meses en distintas causas por robo y de repente conocí la educación y la educación me hizo libre. Nunca más volví a delinquir. Salí, me convertí en periodista y estoy trabajando. La primera experiencia que tuve también con las universidades fue en la unidad 28 de Magdalena, donde yo terminé el secundario y luego me uní a los universitarios y empecé a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de La Plata. Hice la primera parte y salí en libertad, luego abandoné, o sea que la educación todavía no había terminado de hacer esa obra en mí, de moldearme. Y volví a delinquir nuevamente, volví preso y así sucesivamente hasta que estudié sociología y las ciencias sociales es como que me generaron algo muy importante. Me parece importante eso que mencionás porque muchas veces uno piensa que bueno, una vez que delinquís no hay posibilidad o te cortan las posibilidades también con lo que mencionamos, ¿no? Más violencia dentro de los penales. Las personas son lo que la vida hizo de cada una de ellas. Ningún pibe nace chorro, ninguna piba nace puta. Es una construcción social eso que sucede. Claro, entonces como sociedad podemos construir también mejores Claro, personas. totalmente. Sí, ¿por qué pasar por la cárcel para recibir la educación? Si la educación la tendríamos que recibir en la calle, cuando estamos en libertad, que nuestros padres tengan trabajo y que no nos falte nada a nosotros para que podamos cumplir la misión educativa. Esa es la solución, eso disminuye la inseguridad, eso disminuye inclusive la violencia, como estábamos diciendo recién, sabemos que son problemas estructurales, pero hay que manejarlos de una manera de que funcionen más suave. Y desde Jesús, desde la perspectiva justamente esta que contás de la realización de tu historia personal, digo, yo no recuerdo ahora las cifras, pero hay datos, digamos, que dan cuenta de que los estudios universitarios para personas que pasaron por contexto de encierro, digo, mejoran o disminuyen, mejor dicho, los índices de reincidencia. Totalmente. La educación, como siempre dije, es una política de seguridad totalmente efectiva y ese dato que vos estás hablando surge de la práctica y de la experiencia de lo que viene sucediendo con la educación a través de los años. De todos los compañeros que yo he cruzado, que han salido en libertad, que estudiaron, conocieron la educación, debe haber, no sé, muy poquitos que hayan regresado a la cárcel, por distintas cuestiones, porque cuando salieron no recibieron el acompañamiento para poder seguir, porque como pasó en mi caso, como dije, cuando estudié en la Universidad de La Plata de Derecho, la educación no había llegado a moldearme o a atravesarme de esa manera, ¿no?, que te convierte y cambia la mente de las personas. Eso es. El oficio también, los talleres, todo empieza por un taller. Yo empecé con el periodismo en un taller que iba a dictar un grupo de personas, un colectivo de personas de distintos tintes políticos, iban, se unían para cumplir esa misión, dictaban un taller de periodismo y mis primeros escritos periodísticos nacen de ahí. Yo me convertí en periodista estando preso. Si bien yo escribía en la red de medios alternativos, quizás cuando salí en libertad lo que tuve la posibilidad de conseguir un mejor trabajo en un medio más grande como es Tiempo Argentino. Bien. Y ahora como periodista y también en la especialización en estos temas, hablando particularmente sobre la cárcel de Devoto, que la quieren cerrar ahora, que tiene un montón de aristas, ¿no? Un poco para que nos cuentes también, no solo la educación, que al moverla también no pueden continuar con sus estudios, sino también esto que mencionás, que son los vínculos, ¿no? Los vínculos familiares, la comunidad que te acompaña también, no es solo la educación, sino Tata. Ahí se rompe, ¿no?, en el traslado. Quieren trasladar a los detenidos que están en Devoto a los penales, a los nuevos módulos que hicieron en el complejo de Marcos Paz. Eso rompe el vínculo familiar, los vínculos familiares de los detenidos, porque obviamente queda lejísimo.
afecta en forma directa al programa UBA 22 que estábamos hablando recién, que nombramos, porque lleva ahí funcionando más de 40 años y además eso es contradictorio, ¿no? Porque si buscan la reinserción social de las personas detenidas, esto está jugando en contra, digamos. Es una decisión que tomó el gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, Milei y Macri. Y bueno, tal cual. Y otra consulta, o sea, hablando también de las formas, porque también dicen que los quieren trasladar, pero también son muchos más las personas detenidas que la capacidad que hay, y un poco esto de volver a las condiciones de detención. ¿Qué pasa también cuando en esas condiciones donde se sufre violencia? Bueno, lo que pasó hace poco en el penal de Magdalena con las mujeres, el 3J, que fueron violadas, torturadas. Sí. Cuando se ejerce violencia por parte del personal penitenciario, que deberían estar también cometiendo un delito, ¿no? Y eso nos trae a la mente los recuerdos más tristes, ¿no? de nuestra historia argentina, las noches dictatoriales, donde las personas eran torturadas, eran sometidas a submarino húmedo, o sea, es terrible lo que pasó en Magdalena. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, si bien en su función administrativa apartó a 10 penitenciarios entre lo que estaba la cúpula de directores, de autoridades jerárquicas de la unidad, todavía falta que accione la justicia, porque eso es un trámite administrativo, lo que sucedió con la separación de estas personas de la fuerza penitenciaria. Ahora lo que estamos esperando es que la justicia tome cartas en el asunto y realice un juicio, un debate, hoy castigue con la pena que corresponda a cada una de las personas según el rol que cumplió en esos hechos terribles que sucedieron en la Unidad 51 de Magdalena. Ahora, la justicia platense, el juzgado de garantías penal 4, había negado en primera instancia la presentación de la Comisión Provincial por la Memoria como particular damnificada institucional, cosa que fue apelado a la Cámara de Apelaciones y Garantías. La Sala 3 resolvió de que sí, que es legítimo de que la comisión pueda ser damnificada institucional porque es su rol de mecanismo local de prevención de la tortura. Sobre eso, Jesús, un poco para contar cuáles son la Comisión Provincial por la Memoria, es, como vos decís, el mecanismo de prevención local de la tortura de la provincia de Buenos Aires, y sí. Después tenemos un sistema a nivel nacional, digamos, que hay organismos a los que el Estado crea a partir de obligaciones internacionales justamente para velar, digamos, por las condiciones de detención. Está la Procuración Penitenciaria de la Nación, que junto a organizaciones sociales y comunitarias había construido protocolos de salud mental, de tratamientos médicos para personas trans detenidas en cárceles federales. Todo eso desde que asumió el gobierno de Milei y Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad de la Nación. Lo que pasó fue que eso quedó todo sin efecto. Entonces se vulneran los derechos de las personas, no solamente de las personas travestis y trans, sino de toda la población carcelaria, porque desde que ingresó este gobierno, lo que hizo en cárceles federales, puso el sistema de alto riesgo, de alto perfil, y eso es un sistema de tortura permanente. Las personas no pueden profesar culto ni religión, no pueden leer, estudiar, ni escribir, escuchar programas de radio, nada. Entonces esas personas involucionan en el tiempo, y cuando esas personas salgan en libertad, los crímenes que cometan van a ser muchos más sangrientos de los que cometieron hasta ahora, porque esa violencia se replica. Las personas introyectan la violencia en sus cuerpos. Uh-huh. Estos sistemas son sistemas como de endurecimiento, ¿no?, de las condiciones de detención. Sí, totalmente. Por ejemplo, para marcar otra diferencia de lo que es provincia de Buenos Aires a cárceles federales. Como te estaba diciendo, prohibieron el funcionamiento de los centros de estudiantes, no los dejan leer, no los dejan estudiar, y por otro lado, destacar, ¿no?, que el gobierno de la provincia promueve la lectura en las cárceles, por ejemplo.
¿entendés? Está bien, cada persona que va pasando por el poder, cada funcionario hace lo que puede porque manejar cárceles, manejar inseguridad son problemas estructurales, como hablábamos hoy, nunca hay una solución. Lo que pasa es que a veces es más violento y a veces menos. Ahora esto se replica en todo el país y en todos los rincones del país porque, como dije antes, la violencia se está ejerciendo desde el aparato estatal. Ese es el problema. Me parece importante eso, y como reiterar en que primero se crea estas etapas que vos decís, ¿no? Como que se crea una sociedad más insegura con lo que estamos viviendo, se crea una sociedad más violenta, y que esa violencia también, si bien siempre hubo abusos de poder en los penales, de parte de los trabajadores, creo que algo a destacar que mencionaste, que es que la sociedad violenta también violenta a esos trabajadores, que ejercen violencia también sobre los detenidos. Me parece que esa estructura... Sí, totalmente. Yo conocí gente, porque también atiendo los reclamos de personal del servicio penitenciario, que por ejemplo tengo un grupo de penitenciarias que estudian en la sede de CUSAM, que han denunciado a sus jefes por acoso sexual, por maltrato laboral, persecución. Hay otra oficial que también es una trabajadora social y denuncia hostigamiento por parte de sus jefes. O sea, la institución es violenta, ¿entendés? Eso es lo que pasa. Todos terminan. He visto muchachos jóvenes que ingresaron a trabajar al servicio penitenciario bonaerense y eran personas muy amables al principio, y al pasar 3 o 4 meses como encargados, o sea, como agentes penitenciarios, sus mentes se transformaron para mal, se volvieron violentos, incorporaron el lenguaje tumbero y un montón de cosas que son regresivas. Tal cual. O sea, que el sistema así como está, con humillación, con violencia que viene de afuera y que se traslada adentro, eso no funciona, no hace que... Hay una continuidad de la cárcel al barrio, del barrio a la cárcel. Claro. Usan el mismo lenguaje, los códigos son similares y la violencia también. Está el berretín, que también es lo mismo. El berretín es el prejuicio, digamos, que tiene una persona sobre la otra o sobre determinados grupos de personas. Claro. Yo pienso que nada va a cambiar hasta que no se desmilitaricen la fuerza de seguridad y los servicios penitenciarios del país, que se tome, o sea, tendría que ser el control civil de las fuerzas de seguridad. Para que algo mejore, para que algo cambie realmente, se tienen que producir cambios profundos. Para que dejen de morir un poco los internos y las internas en los penales, lo que hay que hacer es que dejar de seguir apostando a la salud penitenciaria y que los detenidos también puedan acceder a la salud pública. Claro, eso sería una posible solución, no al problema definitivamente, pero aunque sea de esa manera, se puede disminuir. Sí, por ejemplo, profesionales no penitenciarios, ¿no? De las áreas de educación, de Totalmente, las áreas de salud. Siempre. Que al tratamiento, el servicio penitenciario tendría que estar a cargo solamente de la vigilancia del penal, claro, no del tratamiento con el detenido, porque ellos son violentos. Y genera más violencia porque discuten con los detenidos, porque obviamente los detenidos tienen muchísimos reclamos, porque estás con todos tus derechos vulnerados. O sea, las cárceles son un sistema de tortura permanente, porque no es solamente el golpe, la picana, las palizas, las golpizas que te pegan, está el encierro permanente, ¿no? Que es una tortura, el hambre es una tortura, el frío es una tortura, son todas torturas reconocidas a nivel mundial. Tal cual. Me parece que cabe destacar que la detención es la privación de la libertad y no la vulneración de otro tipo de derechos, y que eso es importante también para poder construir una sociedad también, porque también todas estas formas de pasar en el penal, de violencia, crean más violencia, y el objetivo de la cárcel es en realidad que se termine con los delitos, que se termine un poco, claro, como la idea es que vivir en una sociedad más segura. Las cárceles fueron creadas con el objetivo de que las personas incorporen durante el encierro, incorporen herramientas para perfeccionarse y poder manejarse luego en el mundo libre.
Pero no funcionan así, totalmente lo contrario. O sea, uno recibe violencia, encierro extremo, aislamiento, torturas, hambre, frío. O sea, la persona sale más enojada de las cárceles de esa manera. ¿Entendés? Las personas tendrían que recibir en ese lugar herramientas, perfeccionarse, darse cuenta que han cometido un delito y comprender la ley penal, ¿no? Y respetarla. Esa es la misión de la ejecución de la pena, tanto provincial como nacional. La 12256 de la provincia y la 24660 de nación. Bueno, primero agradecerte por estar acá. Me parece súper enriquecedor poder hablar en estos tiempos donde pasa información todo el tiempo, donde estamos atrás de la noticia de lo que va pasando y cambia todo tan rápido, poder sentarnos un momento a pensar también lo que sucede en los penales, en las cárceles, y pensar también cómo es posible construir desde otra forma. Así que agradecerte por venir, agradecerte por contarnos también desde tu experiencia, desde tu profesión también, todo lo que sabes y lo que compras, y te invitamos también, ya estuvimos hablando porque hay un montón de temas que nos interesan para abordar sobre también toda la problemática y criminalización de las personas migrantes y bueno, nos gustaría seguir ampliando y hablando, pero bueno, primero eso, agradecerte y bueno, importante tenerte aquí. Bueno, yo también estoy muy agradecido por la invitación y qué bueno que ustedes tengan, ¿no?, una mirada y que quieran darle difusión a estos temas que poco se habla, que pocos medios. Yo tengo colegas periodistas que quisieran publicar ellos de estos temas y sinceramente no los dejan sus jefes, por eso no lo hacen. Hay gente comprometida dentro del gremio de prensa que quisiera difundir un montón de estos temas, pero lamentablemente los jefes, las empresas privadas no los dejan. Yo tengo la posibilidad y lo agradezco y recalco, ¿no?, de que soy miembro de una cooperativa de comunicación del diario Tiempo Argentino y que a la cooperativa sí le interesa lo que pasa en las cárceles. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, con esto nosotros cerramos el programa. También agradecerle a todo el equipo. Nosotros acá, te cuento, no tenemos jefe, es todo como una radio barrial comunitaria, así que podemos... Por eso pueden hablar de estos temas. Lo que queremos. Así que todo aquel que quiera poner la voz en nuestra Radio La Plapla, está invitado a participar, a poner la voz. Es una radio que la construimos entre todos y todas, aquí en el barrio La Paternal, Caballito, Villa General Mitre. Y si sos de otro barrio también, tenés las puertas abiertas para discutir y pensar un futuro mejor también, ¿no? Así que bueno, gracias por acompañarnos. Si nos estás viendo por YouTube, suscríbete a nuestro canal, seguinos en nuestras redes, @Radio La Plapla, y te esperamos todos los miércoles de 19 a 20 horas por nuestro canal de YouTube. ¡Bravo!